Estoy viendo sorprendido las estadísticas en donde jóvenes se están suicidando, entonces yo pienso que eso hace parte de un grave problema mental del país. Deberíamos prestarle más atención al tema. Me altero en situaciones de estrés cuando tengo carga académica o laboral y reacciono muy internamente, la verdad, no suelo como expresarlo. No, la salud mental de los colombianos está grave. Aprovecho la oportunidad para decirle que acabo de salir del Congreso de la República, estoy haciendo una investigación, yo soy arquitecto, le gané un caso a Concel sobre ondas electromagnéticas, las que colocan sobre los edificios, sí. Eso afecta a la salud mental. Generalmente cuando uno encuentra situaciones difíciles donde, digamos, la prestación de los servicios no son como deben ser, sobre todo por eso me altero. Obviamente como ser humano tenemos, digamos, nuestras condiciones en las cuales nos podemos ver alterados. Por ejemplo, la injusticia me altera muchísimo. Yo creo que el estrés, muchas preocupaciones diarias, el tema político, pareciera que todos estamos indignados, entonces parece que las personas vivimos locos, vivimos enloquecidos. Por lo regular no me altero. Intento actuar pacíficamente dependiendo de la situación y no, o sea, lo que digo, una persona de bien actúa de forma bien. Creo que no hacemos análisis racionales a la hora de tomar decisiones importantes y eso para mí traduciría que no estamos cuerdos. Creo que por esas situaciones adversas a las que nos hemos enfrentado como país, sí estamos un poco no cuerdos en ese sentido. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cámara de Acción, un programa de la Cámara de Representantes con el análisis, la opinión y la información de lo que hace nuestro Congreso frente a los grandes temas que ocupan la atención de los colombianos. Hoy vamos a hablar de una enfermedad silenciosa, una enfermedad que sufre al menos 1 de cada 10 personas que lo rodean a usted. Hablamos de las enfermedades mentales, que hoy aquejan a millones de colombianos. De ellos, los adolescentes, desgraciadamente, son los que llevan la peor parte. Según la encuesta nacional de salud mental hecha en 2015, 10 de cada 100 adultos de 18 a 44 años y 12 de cada 100 adolescentes tienen algún problema que sugiere la presencia de una enfermedad mental. En el grupo de 18 a 44 años, las mujeres son las más afectadas. Casi el 11% muestran indicios de ansiedad, depresión o psicosis. En materia de adultos también es muy importante los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad es tener miedo, angustia, inquietudes que dan, o hay fobias específicamente a salir, a estar con otros, etcétera, que se ven muy comunes en la edad adulta. Las regiones con mayores problemas mentales en adultos son Bogotá, con el 11%. Le siguen las regiones Pacífica y Central, que marcan un 7%. La región que menos problemas presenta es la costa atlántica. Eso está muy relacionado con la cultura de la familia que protege, la familia que ayuda a que los niños desarrollen habilidades para la vida, que les permita enfrentarse a situaciones críticas. La pobreza, el desempleo, la baja escolaridad y el pobre acceso a los servicios de salud tienen incidencia en la aparición de problemas mentales. Según la revista colombiana de psiquiatría, hay 2,1 médicos por cada 100.000 habitantes, es decir, un psiquiatra para 4.700 pacientes, una cantidad difícil de abarcar en cualquier sistema de salud. La psiquiatría o la salud mental nunca ha estado, y hoy en día estamos intentando ingresar en ese campo porque a nivel primario es muy importante. Algunos datos muestran cómo el 40% de la gente que va a nivel primario puede tener alguna dificultad en el aspecto mental. Esto lo refrenda la Organización Mundial de la Salud, al pronosticar que para 2030 la enfermedad más frecuente en el mundo será la depresión. Contrario a lo que muchos piensan, los enfermos mentales no son en su mayoría aquellos personajes ruidosos y estrafalarios que a veces se ven por las calles. Ellos conviven de manera silenciosa con sus trastornos. Veamos a continuación cuáles son las enfermedades mentales más comunes en nuestro medio. Aunque mucho se ha avanzado en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales, las cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud prenden las alarmas. La depresión, que es el trastorno más frecuente, ataca en el mundo a 300 millones de personas y el trastorno bipolar a unos 60 millones más. Estas son las enfermedades mentales de mayor incidencia en Colombia. Depresión. Tiene que ver con un trastorno del afecto. Es cuando una persona durante un tiempo determinado se siente con el ánimo triste, pierde las ganas de hacer cosas. Antes le llamaba la atención de pronto ir al cine, ir a hacer deporte y ya no quiere hacer eso.
¿sí? Empieza a perder capacidad de concentración, el apetito, tiene problemas en el sueño. Eso finalmente puede desencadenar en ideas de muerte, de quererse morir, que serían como los estadios más graves de la depresión. Trastorno afectivo bipolar. Quiere decir que hay unos episodios de depresión, como los que te conté, pero están alternados de unos episodios de manía. Esos episodios de manía son exacerbaciones del estado de ánimo, son episodios en los cuales las personas sienten mucha energía, no tienen necesidad de dormir, hacen miles de planes, tienen que estar caminando todo el tiempo y tienen ideas de ser grandiosos, de que todo lo pueden. Todo esto obviamente rompe el patrón de adaptación. No es que si yo estoy contento un día y tengo este día más ganas de hacer la cosa, yo ya soy maníaco. Trastorno de ansiedad. Todos los humanos tenemos ansiedad. La ansiedad es el motor de la vida psíquica, es el que le da como la gasolina a nosotros para trabajar, para vivir. Por la ansiedad uno no llega tarde al trabajo, por la ansiedad uno hace lo que tiene que hacer. Pero el punto es que la ansiedad en cierto momento se puede volver desbordante, llamamos los psiquiatras, o sea, como que no es el aparato psíquico capaz de contenerla y hace que no podamos pensar. Fobia social. Es que yo evito muchas circunstancias en las que voy a ser expuesto socialmente. Nuestra cultura, digamos de los 80, los que fuimos creados de los 80 para atrás, no nos motivaban mucho a exponer, a salir a mostrarnos. Hoy en día, si hablamos con un niño de 10, 12 años, son mucho más frescos y uno dice, estos niños de hoy en día se desenvuelven mucho mejor. Pero las personas de una edad mayor tienen mucho susto de exponerse, de hablar en público, de situaciones en las que pueda pasar vergüenzas en público. Un agravante de esta situación es que en los países de bajos ingresos como Colombia, entre un 76 y un 85% de los pacientes no reciben el tratamiento adecuado, principalmente porque ser tratado por un especialista en salud mental conlleva a una estigmatización social a la que los colombianos le temen. Pero ¿cuáles son los orígenes de estas enfermedades? ¿Cuáles son las causas para que más de 10 de cada 100 colombianos padezcan trastornos mentales? Más del 10% de los colombianos presentan hoy problemas mentales, entendidos como síntomas o conductas que no constituyen un trastorno, pero que si no se atienden debidamente y a tiempo pueden desencadenar en una enfermedad. Es decir, cuando los síntomas se agravan a tal punto que la persona no puede mantener relaciones interpersonales fluidas o no es capaz de desempeñar su trabajo adecuadamente. Los trastornos mentales pueden aparecer en cualquier momento de la vida y generalmente son la suma de varios factores, desde la herencia, como en el caso de la esquizofrenia o el trastorno bipolar. También algunas enfermedades físicas como el hipotiroidismo, el VIH o la tuberculosis pueden afectar la salud mental. Bueno, hay muchos factores en Colombia que se han asociado a la presencia de trastornos mentales. Encontramos, por ejemplo, en los adolescentes la exposición a maltrato, digamos ciertos factores que hacen que la familia sea disfuncional, por ejemplo el consumo permanente de bebidas alcohólicas en uno de los padres. También la violencia sigue siendo uno de los factores más importantes, la exposición a esos eventos críticos, la pérdida de un ser amado, sea por desaparición o sea por, digamos, un evento de una agresión, la exposición a maltrato intrafamiliar es uno de los factores más importantes para generar estos trastornos y la exposición en general a cualquier tipo de violencia. Otros detonantes importantes en el país son los conflictos de pareja, el acoso laboral, la pérdida del empleo y los problemas financieros. El suicidio es el más fatal desenlace de una enfermedad mental. Veamos a continuación cómo estamos en el número de casos frente a los demás países del mundo. Cada año cerca de 800.000 personas se quitan la vida en todo el mundo, una cada 40 segundos. Los países que más contribuyen al aumento de estas cifras según la Organización Mundial de la Salud son Sri Lanka, 35.3 suicidios por cada 100.000 habitantes, Lituania, Guyana, Kazajistán, Surinam. Los países con la tasa más baja, Jamaica, Guatemala, Egipto. Colombia se sitúa en la parte media de la tabla con una tasa de 6.1, destacando que los jóvenes entre 15 y 29 años, tanto en el país como en el mundo, la población más vulnerable.
Los científicos coinciden en que el alcohol es la sustancia que más efectos produce sobre la conciencia y el comportamiento de una persona. Por eso, el alcohol y las drogas tienen una gran incidencia en la problemática de la salud mental. La encuesta Salud Mental de 2015 encontró que aproximadamente el 10% de los jóvenes empiezan a consumir drogas y alcohol entre los 12 y los 17 años. Esto significa que cerca de 170.000 muchachos colombianos podrían tener ese problema. Entre los adultos, al menos un 20% de ellos se encuentran en situación de riesgo con problemas asociados a su abuso. Cerca de un 85% de los consumidores de droga y alcohol han tenido al menos un diagnóstico psiquiátrico o han estado relacionados con una problemática psicológica. El 75% tiene un trastorno de personalidad y el 20% sufre de ansiedad. El abuso de alcohol va acompañado de maltrato en ocasiones, de dificultades de violencia, de accidentalidad vial, de dificultades de depresión, de dificultades de inquietudes o de algo que lleve a problemas, digamos, de interrelación con otros, y que manifiesta básicamente un problema en el fondo de una necesidad de tener algo externo para estar yo bien. Pero si consumir drogas o alcohol hace que la gente se sienta mejor, ¿cuál es el problema? Si yo estoy muy deprimido y tomo alcohol y me siento contento, yo aprendo que tomando un poquito de alcohol estoy contento. Solamente que en lo que no logro discernir, porque es más a largo plazo, es que cada vez que tomo alcohol voy bajando cada vez más de ánimo, porque yo tiendo a registrar, mi cerebro tiende a registrar más fácilmente lo que es más inmediato y a sentir que si estaba mal y me siento muy contento en la fiesta, pues el alcohol es un gran antidepresivo. No es que toda persona que consume de manera ocasional alcohol o drogas sea un virtual enfermo mental, pero el hecho de estar enviciado a ellas es ya de por sí una enfermedad mental. Colombia vivió un conflicto de más de 50 años, una guerra que dejó más de 8,5 millones de víctimas, muchas de las cuales quedaron mentalmente afectadas. Aunque no existen datos definitivos, se conoce el resultado de un estudio de Médicos Sin Fronteras en Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo, el cual encontró que 34% de la población civil presenta síntomas de ansiedad y depresión. Otro estudio de la Universidad de los Andes, con 208 víctimas de Montes de María, halló que 90% tiene síntomas de depresión. Mi hija se le desarrolló esa enfermedad, una enfermedad a la cabeza, y desde ese entonces me le formula mensualmente unas pastas para la cabeza, para que esté calmada. Ve que la van a matar a ella, van a matar a los hermanos, me van a matar a mí. Yo también sufro de los nervios. Yo también tengo que estar tomando medicamento mensual. Este es el testimonio de Yolanda Martínez, una mujer de Ismina, Chocó, que tuvo que huir de su tierra después de evitar que la guerrilla reclutara por la fuerza a su hijo de 14 años. Con sus hijos, entre ellos una hija de 17 años, lograron llegar en un camión a Bogotá. El efecto social de la guerra empieza a generar una gran cantidad de alteraciones en términos de cómo las personas viven, cómo las personas perciben la vida, cómo las personas interactúan con una condición de violencia permanente. No todas las víctimas necesariamente desarrollan una forma de trastorno, pero sí hay efectos. Pueden ser efectos que, aunque no los perciba el individuo, la familia sí, el contexto sí, el entorno laboral también lo puede llegar a percibir. Hay una gran cantidad de hechos multivariados: violencia urbana, consumo de sustancias, violencia intrafamiliar. Los trastornos postraumáticos más comunes son la ansiedad y la depresión. Son trastornos de la personalidad que están asociados al control de los impulsos y reacciones y a los procesos de adaptación al medio, al trabajo y a las personas. Los terapistas coinciden en que la verdad y el perdón son elementos que ayudan a subsanar traumas causados por la violencia. El perdón es necesario. Cuando una persona perdona a su victimario, deja y cierra un proceso en su vida. Pero llegar ahí, a estar enfrente del victimario, requiere un camino largo, en donde debe haber acompañamiento no solamente de la parte de los profesionales en salud mental, sino de toda la sociedad. 6% de nuestros jóvenes colombianos han pensado o han intentado suicidarse. La Organización Mundial de la Salud asegura que dentro de 13 años, cuando los niños y jóvenes de hoy sean adultos, la principal enfermedad será la depresión. Esta es una perspectiva realmente aterradora. ¿Cómo están ellos y qué podemos hacer ahora para preservar la salud mental de nuestros niños?
En Colombia, las consultas de menores de 19 años por trastornos mentales y del comportamiento aumentan cada día. Los niños entre los 5 y 9 años son los más afectados según la encuesta de salud mental del 2015. El déficit de atención o hiperactividad y la ansiedad a causa de la separación de su núcleo familiar cuando comienza la etapa escolar son los problemas más diagnosticados en estas edades. Un niño con un trastorno del aprendizaje que no es detectado se convierte en un niño problema en las instituciones educativas y recibe una presión por parte de sus docentes, por parte de sus padres y un rechazo por parte de sus compañeros. El inadecuado manejo de los problemas en los primeros años del niño puede conducir a patologías más graves en la adolescencia. Depresión, ansiedad, fobia social y los trastornos alimenticios como la anorexia son los principales motivos de consulta. Si los padres y los educadores saben identificar lo normal, cuando se presenten las alteraciones, pueden consultar a tiempo y tomamos correctivos. Los primeros encargados de establecer pautas de crianza son los padres. No hay recetas de oro. Estas deben ajustarse a la cultura, la idiosincrasia familiar y el medio. La presencia masculina durante el crecimiento, el buen trato y disponibilidad de tiempo y espacio para compartir en familia, utilizar el juego como una herramienta de aprendizaje y ejercer la autoridad y la disciplina con amor le permitirán a su hijo desarrollar autonomía, autoestima y creatividad y la capacidad para salir adelante después o en medio de los fracasos. Como lo vimos antes en el programa, nuestro sistema de salud no ha tomado plena conciencia de la dimensión del problema de salud mental. Y el Congreso, ya existe una ley de salud mental, pero ¿es suficiente? ¿Qué más espera hacer? A pesar que desde el 2013 el Congreso a través de esta ley estableció que los problemas y trastornos mentales son una prioridad en atención de salud pública, existen serias debilidades en todo el proceso de atención. Desde el Congreso se acusa al Gobierno Nacional. Yo no veo desde el Ejecutivo una voluntad seria para atender un problema que ya ha sido evidenciado en las encuestas de salud mental, pero no se ven acciones afirmativas contundentes para romper las barreras de acceso que actualmente existen para que las personas puedan ingresar por las distintas rutas a recibir una adecuada atención. Actualmente la Cámara tramita una iniciativa para incluir dentro de los beneficios de que trata la Ley de Salud Mental a la población mayor de 60 años, una franja de población con necesidades específicas. Que se les tenga en cuenta en programas permanentes, especialmente en lo que tiene que ver con la depresión, que es una enfermedad que caracteriza al adulto mayor porque sufren maltrato, sufren abandono y eso hace que su parte emocional se vaya deteriorando y debe ser tratado en un programa de salud mental. El Ministerio de Salud se defiende asegurando que se han capacitado 1.900 médicos, enfermeras y trabajadores sociales de atención primaria para la evaluación correcta de los trastornos y el direccionamiento adecuado. Además, trabaja en la construcción de un paquete integral de servicios que incluya medicamentos, intervención familiar para que sea un apoyo importante y en el seguimiento y monitoreo de la evolución del paciente. Ahora escuchemos cuál es la postura del presidente de la Cámara sobre la salud mental de los colombianos. La salud mental ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. En Colombia, lamentablemente, este ha sido un problema histórico, sistemática y trágicamente invisibilizado del debate público nacional. El tabú asociado con la salud mental es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los actores que diseñan e implementan la política pública de salud en nuestro país. Sin embargo, es un tema al que debemos prestar mucha atención y reconocer su indisoluble relación con la política de salud en general. Está ampliamente demostrado que en algunos casos los desórdenes en materia de salud mental están asociados con las adicciones a sustancias psicotrópicas, es decir, a las drogas. Y por ello también es importante fortalecer las políticas de prevención y tratamiento de este tipo de enfermedades. Para el año 2017 se proyectó que 900.000 personas están en riesgo de sufrir algún trastorno mental.
Ahora bien, no solamente los problemas de salud mental están ligados a la droga, los efectos del conflicto, los efectos de la violencia, los traumas que ella puede generar en los niños, en las familias, producen problemas de salud mental o simplemente asuntos tan simples a los que nos podemos ver expuestos todos, como la depresión que se puede ver agudizada por la pobreza, por la falta de empleo, por situaciones materiales muy difíciles. Y a estas personas invisibilizadas nadie las trata. El sistema de salud no las tiene en cuenta, como si ese problema no existiera, cuando es supremamente grave y afecta la felicidad de muchos compatriotas. En este momento, el Congreso de la República se encuentra discutiendo una reforma a la Ley 1616 de 2013 o la Ley de Salud Mental para evaluar su impacto y mejorar sustancialmente las herramientas con las que cuenta el Ministerio de Salud para prevenir y combatir holísticamente, es decir, en conjunto, los males asociados a la misma. Como presidente de la Cámara, acompañaré todas las iniciativas que apunten a mejorar la atención integral en salud mental y el entendimiento, la sensibilidad, la empatía que tenemos que tener nosotros todos los colombianos con un problema invisible, con un problema que muchos cargan a cuestas y que la gente a veces no entiende y que nadie realmente en el sistema de salud pareciera preocuparse por ese problema. Por eso esa ley que estamos haciendo en el Congreso de la República, para visibilizar el problema y ayudarle a todos los colombianos. Vamos a finalizar con algunas recomendaciones para detectar la silenciosa y peligrosa depresión y para brindar ayuda a aquella persona cercana a usted que pueda padecerla. Las siguientes son algunas señales de alarma que indican sobre el peligro de un estado depresivo. Bajo estado de ánimo casi permanentemente durante 2 o más semanas. Apatía. No te interesa nada ni nadie. Llantos excesivos. Problemas con la alimentación. Comer demasiado o poco. Problemas con el sueño. Dormir mucho más que de costumbre o poco. Sentimientos de baja autoestima. La persona no se preocupa por su aspecto ni por su salud. ¿Qué se debe hacer? Sigue estas 5 recomendaciones. Primero, sugiere a la persona que busque ayuda profesional o especializada. Segundo, procurar no dejarla sola. Tercero, cada persona es totalmente única e individual. Por tanto, cada cual requiere un tratamiento personalizado. Cuarto, en el tratamiento de la depresión es imprescindible aprender a cambiar los pensamientos negativos y autocríticos. Quinto, se deben realizar actividades que puedan generar un sentimiento de satisfacción y control. Las demás prácticas son utilizadas dependiendo de las necesidades de cada persona. Llegó el momento de las noticias de la Cámara que nos las va a presentar Natalia Lara. Hola Natalia. Hola Otoniel. Para ustedes la bienvenida a las principales noticias de esta semana en la Cámara de Representantes. Como siempre comenzamos con Pablo Tovar, quien desde el Salón Elíptico nos presenta el resumen de los principales temas tratados en las sesiones plenarias. Adelante, Paula. Como siempre, bienvenidos al resumen de la plenaria de la Cámara de Representantes. Un proyecto de ley que busca detectar errores innatos de metabolismo en los bebés fue aprobado. Iniciativa de la representante Margarita Restrepo, representante. Gracias por estar con nosotros y cuéntenos por acá. Cuéntenos en qué beneficia este proyecto de ley a los bebés del país. Bueno, este proyecto de ley es el de tamizaje neonatal, había sido aprobado ya y había salido a sanción presidencial, había sido aprobado por unanimidad en el Congreso de la República, ya estamos nuevamente en el segundo debate y este proyecto es un proyecto que genera ganancias fiscales y que genera ganancias sociales para los colombianos. Con un examen de sangre que se hace en el momento 73 horas después de nacido al bebé en su talón, se pueden detectar 60 enfermedades que van a evitar que el bebé desarrolle enfermedades o desarrolle problemas cognitivos o quede con secuelas motrices en su crecimiento. Incluso evita la muerte. Pero además de que tiene una gran rentabilidad social, tiene una gran rentabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque este examen tiene un costo de 21.600 pesos, oscila entre 21.600 y 23.000 pesos.
Y el promedio del costo de hospitalización de un niño, un día de un neonato, es de 1.600.000 pesos. Además de eso, por ejemplo, en estados, por ejemplo la Florida en Estados Unidos, en el estado de la Florida se obtuvo en un año un ahorro de $20 millones con esta prueba, con estos exámenes de tamizaje neonatal. Representante, muchas gracias por estar con nosotros y ampliar esta información. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta aquí toda la información desde el Capitolio Nacional. Los espero en una próxima emisión con más noticias. El lunes 9 de abril se llevó a cabo el Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto. Obedeciendo el mandato de la ley, ambas cámaras del Congreso de la República se reunieron conjuntamente para recibir a un nutrido grupo de víctimas que llegaron hasta el Capitolio para exponer su situación y demandas. En la sesión, que tuvo una duración de 4 horas, hicieron uso de la palabra más de 30 víctimas de diversas condiciones y regiones del país. Lo más importante es que se radicó la nueva ley de las circunscripciones especiales de paz, que busca darle representación a 16 subregiones del país que fueron azotadas por el crimen, por la violencia a lo largo de estos años, pero bajo unas reglas que en efecto le den esa representación a las víctimas, a quienes de verdad han sufrido, y no a victimarios disfrazados de víctimas como podía ocurrir bajo el modelo anterior de esta ley, que para bien el Congreso de la República terminó hundiendo. Es todo en noticias por el momento. Regresamos contigo, Toniel. Gracias, Natalia. Hasta la próxima. Finalizamos por hoy. Los espero con un nuevo tema de interés en Cámara Acción. Hasta la próxima.